Hola mis chicas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo un tutorial de maquillaje porque muchas ya me lo estabais pidiendo y ya tocaba. Y como veis voy a hacer paso a paso este maquillaje de aquí, sobre todo poniendo hincapié en esta sombra de ojos, y voy a probar por primera vez la Falscara con vosotras aquí en este vídeo. Si no sabéis lo que es un nuevo método de colocarse pestañas postizas, así que quédate porque es muy interesante. Los primeros pasos ya los he realizado, que eran limpiarme la piel y luego hidratarla. Una vez que han pasado unos minutitos ya podemos empezar a maquillar. Y lo primero que voy a utilizar es un primer. Este es un primer al agua, hidratante de Primark, que va genial. Siempre me gusta empezar primero por los ojos porque si lo hacemos al revés corremos el riesgo de mancharnos la ojera, entonces empiezo por ahí. Lo primero que voy a aplicar es el corrector Shade Tape a modo de base de sombras. Podéis utilizar también una base de sombras, obviamente, pero si tenéis el párpado graso, este os lo recomiendo muchísimo porque va a dejar el párpado súper limpio, y para las que tengáis el párpado muy oscuro, esto nos lo dejaría bien claro. Aplico un poquito y con un pincel de lengua de gato lo vamos a repartir por todo el párpado. Para sellar el corrector podéis aplicar polvos translúcidos o si no ir directamente a alguna sombra clara de la paleta. Yo en este caso estoy utilizando la Chocolate Bar de Too Faced y voy a coger este tono de aquí clarito que se llama White Chocolate y lo voy a aplicar prácticamente por todo el párpado. Con una brocha de difuminar igual que la anterior, pero esta vez un poquito más pequeña, voy a coger este marrón de aquí clarito que se llama Milk Chocolate y lo voy a aplicar por el arco superior del párpado. Como se aprecia, es un tono muy clarito y es lo que nos interesa para ir haciendo un degradado. Podemos subirlo un poquito más hasta la ceja sin llegar a tocarla. Siguiente tono que voy a utilizar es este tono de aquí anaranjado que se llama Salted Caramel, con el mismo pincel que acabamos de utilizar, y lo aplico justamente a ras del otro por debajo, como que se funden, pero no acabamos de tapar el marrón que hemos aplicado primero. Y una vez llegados a este punto podéis hacer la sombra redondeada, o si queréis que vaya hacia afuera pues ya la estiraríamos un poquito. Con un pincel un poquito más pequeñito pero también para difuminar, me voy a pasar a la paleta Ultimate de NYX y voy a utilizar este tono de aquí un poco así como rosado, que no tiene nombre por ningún lado, así que nada. Este de aquí, el que está entre los dos lilas. Y repito el mismo paso, bajo un poquito por debajo del último tono y volvemos a repetir el mismo paso. Vuelvo a la Chocolate Bar y esta vez voy a coger con el mismo pincel que he utilizado el rosa, este marrón de aquí más oscurito. Se llama Semi Sweet. Y lo mismo, por debajo del rosita, subiéndolo un poquito. Con el pincel grande del principio para difuminar, aquí lo podéis dejar así si os gusta, o yo lo que voy a hacer es darle unas pasadas como para que se fundan entre sí todos los tonos, sin hacer círculos, simplemente de lado a lado, para que no quede emborronado, y estirándolo al final. Llegados a este punto vamos a hacer ya el cut crease. Voy a volver a utilizar el Shade Tape, un corrector mate que sea bastante cubriente. Aplico unas gotitas en el párpado, por la zona de las pestañas. Poco producto, no vayáis a pasaros porque si no la podemos liar. Y ahora me pongo bien el espejo y como veis ya un poquito con el pliegue ya se me marca por la parte de arriba. Si lo plegásemos un poquito más, como veis se va marcando hasta la zona donde debería llegar el cut crease. O sea, simplemente con hacer este gesto de que el ojo suba, se marca más o menos el límite hasta donde llegaría vuestro cut crease. Una vez ya con eso, vamos a utilizar un pincel de lengua de gato que sea sintético y lo vamos a extender
por el párpado inferior. Hacia el final no hace falta, sobre todo que quede limpia la parte del lagrimal y centro. Si os pasa como a mí, que tenéis el párpado bastante caído o que no está firme, lo que os recomiendo en vez de arrastrar es ir dando toquecitos. Y en toda la zona que hemos aplicado el corrector estoy utilizando la sombra Bubble de Colourpop. Como veis, aquí ya la he aplicado, es una sombra con brillo muy clarita. Y voy a hacer lo mismo en el otro párpado. Yo lo que estoy haciendo es aplicarla con el dedo para coger mayor producto y que quede más homogéneo. El siguiente paso, con un pincel de lengua de gato, voy a volver a esta sombra de aquí oscura, la Semi Sweet, y me voy a ir aquí al final del ojo, donde digamos terminaría el rabillo del ojo, y voy a posar el producto a toquecitos, subiéndome hasta la zona que teníamos hecha antes de el cat crease, y a toquecitos me lo voy llevando un poquito hacia adelante para crear un poco de degradado. Volviendo al rosado que hemos utilizado, este de aquí, cojo también un poquito y por la mitad de donde hemos aplicado el oscuro lo voy a depositar también a toquecitos y me lo voy a llevar un poco hacia adelante. No demasiado. Y con otro pincel igual de lengua de gato, ya limpio, lo que voy a hacer es, voy a seguir a toquecitos llevándomelo un poquito hacia adelante para crear un degradado y que no se vea un corte ahí recto. Como veis, la diferencia del degradado al corte rosa es muy grande, entonces queda más bonito siempre un color degradado. Y con este mismo pincel vamos a hacer lo mismo desde el marrón al rosa, por si hemos hecho algún corte que se vea demasiado, para que se fundan un poco las dos tonalidades. Llegados a este punto, el ojo podéis decidir si lo queréis con eyeliner o sin, eso ya está a vuestra elección. Yo, ya que estoy, voy a hacer un poco de eyeliner. Voy a utilizar este negro mate de Shane. Bueno, no es mate, es un poco satinado. Como veis, no quiero hacer un gran eyeliner, ni muy grueso ni muy alargado, simplemente darle ese tono de oscuridad a la línea de las pestañas. Voy a aplicarme la base y voy a estar utilizando una de alta cobertura, porque como veis yo tengo manchitas, rojeces, granitos y esto es una maravilla. Voy a utilizar la de Huda Beauty, la Faux Filter. Un truque que tengo yo para que no se nos marque tanto la ojera es no aplicar base en la zona del corrector, porque si luego encima vamos a aplicar el corrector vamos a tener ahí un mejunje de capas, y sobre todo para las que ya tenemos más de 30, que la piel ya no está tan tersa como antes, entonces os recomiendo que no apliquéis tantas capas de producto y encima producto pesado como es el cubriente en zonas de piel donde empiezan a estar un poquito más flácidas, que son más finas, entonces mejor no aplicar tantas capas. Para la ojera voy a estar utilizando el corrector de Too Faced con una Beauty Blender. Sé que sobra decirlo, pero todavía me siguen llegando gente que la sigue usando seca. Recordad que se utiliza húmeda, ¿vale? Con el sobrante que me queda de corrector lo voy a pasar por la zona del centro de la frente, bajo un poquito por la nariz e ilumino la barbilla. ¿Veis cómo se nota? Y aún queda producto. Incluso por la zona de las aletas, por abajo, en ese huequecito donde tiende a hacer la doblez, esta doblez de aquí, también lo podemos aplicar. Vamos a sellar la base. Yo voy a estar utilizando los polvos translúcidos de RCMA. Ya la primera zona que me voy a ir es a la ojera. Y con una brocha ya más grandecita la vamos a pasar por todo el rostro. Sobre todo hacer hincapié en las zonas más grasas, que suelen ser las de la zona T, como sabéis. Vamos a acabar el ojo ya por dejarlo listo. Y voy a continuar con la paletita que hemos utilizado al principio, el mismo rosita, pincel de estos también.
Y en el párpado inferior, bajo las pestañas, vamos a pasarlo un poquito desde el final, un poquito hacia el centro. Sobre todo lo unimos con el final. Y con el mismo pincel volvemos al marroncito oscuro también, este de aquí. Y este no vamos a cubrir la misma zona, sino un poquito más desde atrás hacia afuera. Y con el mismo pincel pero limpio lo vamos a pasar para que se unan un poco las dos tonalidades y lo arrastramos hacia afuera. Para la línea del agua voy a utilizar un lápiz negro waterproof. Yo lo voy a aplicar solo en la línea de abajo porque no me veo yo con fuerzas ni con valor de aplicarlo por la parte interior de la superior. O sea, eso ya para las super pros. Yo, mi ojo enseguida me llora, enseguida me tiembla, me es imposible. Entonces, para acabar sacándome un ojo, mejor me lo aplico por abajo y listo. Por cierto, este es del Mercadona, de la marca, bueno, del Plus, como sabéis, del Mercadona. Es waterproof 24 horas y es así, verdecito, como se aprecia. No tiene ningún otro nombre más. Fijaros de una pasada lo oscuro que me lo ha dejado. Llegados a este punto ya tenéis que tomar la decisión si os interesa colocaros pestañas postizas o no. Eso ya es vuestra decisión. Yo voy a probar por primera vez con vosotras la Falscara. Es este productito de aquí que es una innovación porque las pestañas por primera vez se pueden colocar desde abajo de nuestra pestaña y no por la parte superior. Cosa que nos ahorra el tener que hacer un eyeliner, el que se nos despegue desde arriba, el que tengamos las esquinas ahí curvadas, mil historias. Así que vamos a probar a ver qué tal, si funciona o no. Y para ello las pestañas que voy a utilizar son estas de Primark, que son las individuales de tríos, que valen 1,50 € por ahí creo. Estas, bueno, las compré en Londres, valen £1, pero que creo que ronda por eso, 1,50 € o no sé, por ahí. La Falscara se divide en dos pasos. Tiene el lado Bond y el lado Seal. Primero se aplicaría el Bond, que sería para aplicar el pegamento, y el Seal ya para sellarlo. Para las principiantes en pestañas os recomiendo estas mejor que las de tira larga, porque las que son completas son un poco más difíciles de colocar. Como os decía, siempre se despegan de un lado, se despegan de otro, o no me la he colocado bien de una esquina y ahora tengo que volver a retirarla. Estas, al ocupar menos zona, podemos ir colocándolas de puntito a puntito y podéis personalizar la zona de pestañas por si solo os interesa al final, un poquito más al centro, sin necesidad de cargar todo el ojo. Vamos a aplicar primero el Bond. Como veis, es un cepillito súper pequeñito que está curvado y yo ya he estado viendo vídeos de otras chicas que lo han probado y recomiendo que apliquéis por partes, no os apliquéis todo el ojo, porque si en este caso vais a aplicaros las individuales, entre que cogéis una, la pegáis, cogéis otra, la pegáis y tal, a la última ya este producto va a estar ya ahí un poco más seco, incluso se os va a pegar las pestañas entre sí. Lo mejor es aplicar un poquito y ir por partes. Yo lo que hago es que en la misma parte le doy varias pasadas, porque vamos, sobre todo desde la raíz, que es donde vamos a colocar las pestañas, porque yo creo que, no sé, cuanto más producto mejor. Tampoco quiero hacer ahí un pegote de producto. Ahora que me miro las pestañas, si os fijáis, la base es transparente. Esto es lo mejor en pestañas, y no las bases de este tipo, que como veis tiene una línea súper gruesa negra, que no por ello quiere decir que sean malas, pero obviamente son más difíciles de ocultar. Para estas tendríamos que hacernos un super eyeliner para camuflar un poco esa base, y con estas no tendríamos problemas. Y ya me estoy enrollando y ya noto que se me están pegando mis propias pestañas, así que bueno, he aplicado el primer tramo de pestañas. Como veis, pues se aprecia en comparación a las otras mías. Y ahora, para sellar eso, aplicaríamos la parte plateada, que es la Seal. Bueno, os aviso que esto es bastante entretenido, porque sobre todo para la primera vez, pues una va ahí un poco que no sabe por dónde hacer. Pero bueno, me ha costado más la primera y la segunda. La tercera ya
me ha salido a la primera. Sobre todo es apretar bastante bien con las pincitas una vez las hemos colocado para que se peguen bien a nuestras pestañas. Y también os recomiendo que cada vez que hagáis una colocación volver a limpiar las pinzas porque se van quedando pegadas. Entonces claro, también nos podemos llevar la pestaña que estamos colocando y nos vamos a estar entorpeciendo todo el rato el trabajo. Como veis, yo lo voy a dejar así este ojo porque siempre me ha gustado más las de mi Wispy, las que son más pobladas hacia el final. De zona lagrimal como que no me gusta tener ahí mucho pelo ahí, me parece demasiado cargado. Y así me parece mucho más natural. Ahí tenemos los dos ojos ya terminados, por decir de alguna manera. Solo he utilizado 3 ramitas de estas por cada ojo porque, a ver, es la primera vez, quiero ponerlas a prueba, tampoco quiero desaprovecharlas. Si fuera para un evento y las fuera a utilizar para alguna ocasión especial, rellenaría un poco más, colocando incluso alguna más entre los huequecitos que me han quedado, pero yo creo que no están nada mal porque también hacen un efecto así, ojo de muñeca, que son esos que son unas zonas un poquito más largas que el resto de los ojos. Y para las pestañas inferiores voy a aplicar también un poquito de máscara de pestañas. Esta es la Maxi Volumen de Deli Plus. Y voy a pasar a las cejas. Para ello voy a estar utilizando el Slim Matic de Catrice. Y lo primero que hago es peinarlas hacia arriba. Me gusta hacer primero el pico de fuera, donde terminaría. Me lo alargo un poquito, como veis. Y ya desde la parte inferior voy haciendo como pelitos, a toquecitos, lo arrastro hacia arriba y voy rellenando. Cada cierto tiempo voy cepillando y así veo dónde tengo que seguir repasando y dónde no. Y para hacer la parte superior peino los pelitos hacia abajo y aquí ya voy a ir a marcar la zona superior, digamos donde iría un poquito más la esquinita o curva, lo que os guste más, y ya la zona de adelante también como si fuera pelito. Cepillamos y comprobamos si nos gusta, si no seguimos maquillando. Voy a pasar al bronceador y voy a estar utilizando el Honolulu de W7 con un pincel bastante tupido y que no sea demasiado grande. Voy a coger producto y voy a ir a esta zona y a circulitos lo voy a aplicar. ¿Por qué a circulitos y no a brochazos rectos? Porque así difuminamos bastante el producto que va a las zonas exteriores y no queda una línea ahí tan recta y tan definida. Así se consigue un acabado mucho más natural. Lo subo hasta la 100. Para el colorete voy a estar aplicando uno así un poquito coral rosado. Este es una edición especial de Kiko, que eran unas tabletas de chocolate. Y nada, aquí voy a utilizar los dos tonos para aclarar un poco el oscuro. Y nada, unos toquecitos ahí en la mejilla. No me interesa tampoco darle mucho más protagonismo a la cara, quitando los ojos. Y como iluminador voy a estar utilizando el Dandelion de Benefit, que es súper bonito. Lo voy a aplicar con esta brochita de aquí, que esta es la de Real Techniques. No me pone nombre, pone Setting Brush, pero bueno, es súper fácil de reconocer porque encima con el color que tiene y la forma, enseguida se distinguen. Esta zona de aquí, iluminador, así haciendo un poco de barrido zigzag de arriba abajo para que no quede tampoco la línea que os he comentado antes del bronceador, pues lo mismo, zigzag, o si quisierais también circulitos, como queráis. Para los labios voy a utilizar el Cream Lip Stain de Sephora en el tono 70 y este de aquí sería el maquillaje finalizado. Dejadme comentarios si tenéis alguna duda, qué os ha parecido, cualquier cosita, yo encantada de responderos. Regalarme un like y si eres nueva en el canal suscríbete para seguir viendo mis próximos vídeos y ya que estás déjame en comentarios un saludito diciéndome de dónde eres y yo encantada de darte la bienvenida. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!